Miren, la semana pasada tuvimos este mensaje que titulamos El inicio de una nueva etapa. Evidentemente viene una nueva etapa en nuestra iglesia, y empezamos también con un video, no sé si ya lo vieron en internet, si es que no participaron, en donde el principio del video decía, hace 4 años era tiempo de creer, era el título de nuestra campaña, tiempo de creer, pero ahora es tiempo de crecer. ¿De qué tipo de crecimiento estamos hablando cuando decimos que este es un momento para crecer? Miren, creo que debería ser evidente para todos nosotros que con la apertura de este nuevo edificio, el crecimiento numérico es inminente. No vamos a hacer todavía una campaña de alcance, ¿verdad? Cuando hacemos una campaña y ponemos anuncios e invitamos a gente, eso lo vamos a hacer como dentro de más o menos 2 meses y medio, cuando ya estemos más establecidos, cuando estemos seguros que todo funciona, ¿no? Cuando vamos a usar todos los aparatos que tenemos, entonces vamos a hacer una campaña. Pero cuando hagamos eso, miren, necesitamos estar preparados nosotros, los que somos miembros de Comunidad de Fe, espiritualmente hablando. O sea, el primer crecimiento que necesitamos tener en nosotros es espiritual, porque si no, cuando llegue gente que va a venir buscando ayuda, buscando dirección, algunas personas van a venir sin saber que vienen buscando algo, pero sabemos que están buscando algo, no les vamos a poder ayudar, no les vamos a poder direccionar. Por eso, estuve pensando que era importante tener una serie antes de que lleguemos a esas cosas para reafirmar nuestros valores, los valores de nuestra iglesia, la comunidad de fe, las cosas que consideramos importantes para que el crecimiento de la iglesia sea sano, ¿okay? Algunas de las cosas que mencioné en el mensaje de la semana pasada las vimos de forma muy superficial. Ahora lo que vamos a hacer es durante las siguientes semanas las vamos a ver a profundidad, ¿okay? Si tú llevas con nosotros cierto tiempo, si llevas algunos años con nosotros, entonces eres consciente de que estas son cosas que hacemos periódicamente. Las repetimos constantemente porque es muy importante, y ahorita les voy a explicar por qué más adelante. Pero si eres de reciente ingreso o a lo mejor estás aquí por primera vez, pues lo que vas a conocer es lo que nosotros denominamos el ADN de nuestra iglesia. O sea, ¿qué es lo que dirige todo lo que hacemos aquí en Comunidad de Fe? ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar el día de hoy los fundamentos que tenemos en común. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por esa vida que compraste para nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo, Padre. Nunca vamos a poder agradecerte lo suficiente por esa vida. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que significa servirte. Sabemos, Señor, que nos has llamado a servirte porque aquí nos tienes. Y quiero pedirte, Señor, que a través de esta serie que vamos a estudiar empezando el día de hoy, realmente nos recuerdes a todos cuál es la base de lo que tu Hijo Jesucristo nos mandó a hacer. Que a través de las enseñanzas de sus discípulos, ¿qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros? Queremos ponernos en tus manos como iglesia, Señor, y cada uno de nosotros como tus hijos, para que nos transformes y podamos glorificarte con la forma en que vivimos la vida. Te pedimos todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Miren, una de las cosas que disfruto y aparte aprovecho cada vez que tengo la oportunidad es platicar con gente, con amigos que tengo de hace años o gente que me van presentando que no conoce a Cristo, que no conocen a la iglesia cristiana. Porque cuando platico con gente así, me ayuda a ver cómo ve la gente desde fuera a la iglesia. O sea, cuando llevas 16, 17 años de pastor, llega un momento donde casi todas tus relaciones son de gente de la iglesia. Y entonces te olvida, pierdes contacto con la manera en que la gente percibe lo que nosotros hacemos. Entonces los escucho y aparte entiendo cuáles son las dudas que normalmente tienen. Una de las preguntas que muchos amigos míos cuando platiqué con ellos por primera vez después de que se enteraron que era pastor me decían, oye, ¿y todas las iglesias cristianas son iguales? O sea, ¿en todas enseñan lo mismo? Si lo piensas, o sea, la pregunta tiene sentido porque muchos de ellos crecieron en la iglesia católica. Si tú creciste en la iglesia católica, sabes que tú te puedes ir a Rusia y oír una misa católica y aunque no entiendas nada, sabes exactamente lo que está pasando, ¿no? Porque en todos lados se repite igual. Pero la respuesta para nosotros es no todas las iglesias son iguales.
No en todas las iglesias enseñan lo mismo y sobre todo no en todas las iglesias enseñan de la misma forma, ¿no? Las iglesias son diferentes, dependiendo a qué iglesia cristiana vaya, se ve totalmente diferente. ¿Por qué pasa eso? Dice, la Biblia nos dice en Juan 1:12, dice Juan: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, la Biblia nos dice que en el momento en que nosotros recibimos, dice, a los que lo recibieron, pasamos a ser parte de la familia universal de Dios, que es la iglesia. Sin embargo, miren, podemos ver muy rápido en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos es un libro que los pastores normalmente utilizamos para enseñarle a la iglesia cómo se debería de ver la iglesia. Porque en Hechos 2, que de hecho es un versículo que estudiamos la semana pasada, vemos cómo la iglesia inicia de una manera súper poderosa, ¿no? O sea, todos están integradísimos, se llevan muy bien, se ven todos los días, comen juntos, comparten la comida, de hecho comparten todo. La gente vende sus cosas para ayudarle a los que no tienen, ¿no? La iglesia empieza de una manera muy bonita y muy poderosa. Pero si siguen leyendo Hechos, se van a dar cuenta que ese gusto les dura como 2 capítulos, porque al rato empiezan a tener problemas, ¿no? En el momento, fíjense, mientras los apóstoles están dirigiendo la iglesia, todos van unificados en una dirección. Pero en el momento en que empiezan a plantar nuevas iglesias, van a algún lugar, plantan una iglesia, y en el momento en que se van, empieza a haber problemas. La gente se empieza a pelear, empiezan a llegar personas que interpretan las cosas de una manera diferente, empieza a llegar gente que tiene una influencia sobre la iglesia y empiezan a desviar el camino. Entonces los apóstoles tienen que regresar, tratar de enderezarla. Pablo les escribe cartas. O sea, lo importante es que en el momento en que las iglesias se empiezan a plantar y empiezan a crecer, empieza a haber un cambio de dirección en la manera de ver las cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos evitar, ¿no? O sea, que con el crecimiento las cosas no cambien. Fíjense, esto de alguna manera es como cuando nuestros hijos salen al mundo. Fíjate, tú como padre de familia, los que son padres de familia, trataste de enseñarle a tus hijos, o si están chiquitos, les estás tratando de enseñar a tus hijos principios y valores, los que tú consideras importantes. Tus hijos luego van a salir al mundo y van a empezar a tener contacto con otras personas. En algunos casos, los hijos mantienen sus principios y sus valores, y en otros casos, la influencia de otras personas los hace que se pierdan. ¿Cuándo normalmente sucede que los hijos mantienen sus principios? Cuando los papás se tomaron el tiempo y la dedicación para enseñárselos consistentemente. No permitían que hubiera un cambio de dirección, y aún cuando grandes lo seguían haciendo. Dice, nuestra iglesia a través de las generaciones hemos mantenido la misma dirección. ¿Cómo crece nuestra iglesia? Dice, nuestra iglesia crece cuando llegan 2 tipos de personas, ¿no? Se pueden dividir en 2. Hay gente que llega a nuestra iglesia que nunca antes había estado en una iglesia cristiana. Entonces, esas personas se dice que nacen aquí, si aquí entregan su corazón a Cristo. Vuelven a nacer, pero aquí adentro. Entonces, esto es lo único que conocen, y entonces pues están muy contentos haciéndolo como lo estamos haciendo. Pero también crecemos cuando llega gente de otras iglesias, es decir, gente que ya estaba en el camino, ya había entregado su corazón a Cristo, y por la razón que sea, llegan a nuestra iglesia. Esa no es nuestra estrategia de crecimiento, pero a la gente que llega no le vamos a decir que no. ¿Okay? Ahora, esas personas están en una de 2 situaciones. Hay gente que llega a nuestra iglesia porque a lo mejor se cambió de ciudad, ¿no? A lo mejor de país, en el trabajo los movieron, y entonces llegan aquí extrañando a su iglesia. Y entonces cuando entran a la iglesia dicen, ay, ojalá y esta iglesia se parezca a la iglesia de donde yo vengo, y empiezan medio a empujar para que nos parezcamos, nos conformemos de alguna manera a lo que ellos piensan que debería ser la iglesia. El otro grupo de gente es la que llega a nuestra iglesia y dicen, ojalá y esta iglesia no se parezca a la iglesia de donde vengo, ¿no? Es la gente que sale de sus iglesias medio lastimada y entonces está esperando encontrar algo diferente, ¿ok? Pero en ambos casos, miren, necesitamos explicarles siempre una cosa muy importante. Todo lo que hacemos aquí en Comunidad de Fe es con propósito. O sea, todas las cosas que ustedes nos ven hacer
son cosas que fueron diseñadas de esa manera. No hacemos nada sin querer. Las cosas no simplemente sucedieron. Antes de empezar esta iglesia, nos sentamos a estudiar cómo debería de funcionar una iglesia de acuerdo al Nuevo Testamento, y eso fue lo que diseñamos. Y hemos cambiado muchas cosas en el camino conforme vamos aprendiendo, conforme vemos cómo afectan a la gente, a la madurez de la gente, etcétera. Pero llevamos la misma dirección, ¿ok? Verdaderamente estoy convencido que viene un crecimiento, y entonces necesitamos estar todos enfocados en la misma dirección. El día de hoy vamos a estudiar la base de todo lo que después vamos a estudiar en las siguientes semanas. 4 fundamentos básicos que necesitamos tener todos en común, ¿ok? Ahí les van. El primero de ellos, dice el número 1 en su programa, dice: existe una verdad, ese es el espacio en blanco, existe una verdad absoluta que define todo lo que existe. Existe una verdad absoluta que define todo lo que existe. Miren, tarde o temprano, la gente llega un momento en su vida en que se va a estrellar de frente contra las preguntas más profundas que puede enfrentar el ser humano. O sea, después de cierto tiempo de vivir en esta vida, llega un momento en que te preguntas: ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de todo lo que hago? ¿Cómo debería de vivir mi vida? ¿Quién me puso aquí? ¿Quién creó todo esto? Esas son las preguntas más profundas que se puede hacer a sí mismo el ser humano, ¿ok? Como cristianos, nosotros estamos convencidos de que hay una verdad que responde a todas esas preguntas, ¿ok? Que se siente encima de todo y responde a todas las preguntas que tenemos los seres humanos. La gente que no es cristiana, y especialmente las que no creen en Dios, ven las cosas de forma muy diferente, ¿ya? Normalmente se van por una de 2 rutas. Dice, la primera se ha vuelto muy popular en nuestra época. La gente piensa que no hay una verdad absoluta. Es decir, hay mucha gente que cree que la verdad es relativa, ¿no? Y entonces dicen cosas como: bueno, pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, tú no te metes con mi verdad, yo no me meto con la tuya. Pero lo que te tratan de convencer es de que simplemente porque yo digo esta es mi verdad, yo estoy en lo correcto. Y tú puedes estar totalmente en desacuerdo conmigo, ¿ya? Pero si es tu verdad, bueno, pues tú también estás en lo correcto, lo cual es una incoherencia. Porque 2 cosas que se contradicen no pueden ser verdad las 2. Pero hay muchísima gente que piensa que la verdad es totalmente relativa y no se dan cuenta de la inconsistencia de sus mismos argumentos. Porque ¿saben qué es lo que está mal visto en nuestra sociedad el día de hoy? Que yo te exprese mi punto de vista acerca de tu verdad. Si yo te digo a ti: no, es que yo estoy en desacuerdo por esto, me dicen: tú eres un fanático, intolerante, ¿no? Y tienen la contradicción interna de tratar de callarte porque eres un intolerante. Un pastor que conozco contaba una situación que vio él, en donde un grupo de personas fueron a protestar por algo, ¿no? Ellos creían que lo que estaba haciendo estaba mal y fueron a protestar. Y llegó un grupo para protestar contra los que estaban protestando. Y el grupo nuevo que llegó traía un letrero que decía: la intolerancia no será tolerada. ¿Se dan cuenta de la inconsistencia, de la ridiculez de la declaración? O sea, ellos dicen: no hay ninguna declaración absoluta en este mundo, pero al hacer esa declaración están haciendo una declaración absoluta acerca de la verdad, pero no se dan cuenta de la incongruencia de lo que están diciendo. Millones de personas hoy en día en nuestra sociedad tienen esa creencia sin darse cuenta. Piensan: si yo estoy bien conmigo, estoy bien. ¿Y saben qué es lo triste de esto? Con la increíble necesidad espiritual que hay en el corazón del ser humano, esa gente tiende a caer por cualquier cosa. O sea, siguen lo que sea porque necesitan algo. Entonces, ese es un grupo, el que piensa que no hay una verdad absoluta. Luego hay otro grupo de gente que piensan que no se trata tanto de una verdad, sino más bien de perspectivas. Dice: no, tú tienes una perspectiva, pero yo tengo otra, y la perspectiva que yo sigo es de gente más inteligente que la que tú sigues. Dice, hay gente muy inteligente que a través de la historia se ha puesto a tratar de contestar esas preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué motiva el comportamiento del ser humano? El problema es que cuando esas personas, alejados de la verdad, que ahorita evidentemente sabemos de dónde proviene la verdad, ¿no? Pero esa gente que se pone a decir lo que opina acerca de las cosas, cuando escriben libros, hay gente que toma esas ideas y empiezan movimientos que han cambiado al mundo.
Piensen, por ejemplo, en los escritos de Carlos Marx. Marx es una persona que lo que él decía es que todos estamos moldeados por fuerzas económicas. Entonces Marx decía que toda la gente ama o a lo mejor odia a sus padres, a la empresa para la que trabaja, al gobierno del país en donde vive, por culpa de cómo se maneja la economía. Entonces, si tus papás te daban dinero o te lo reprimían, ¿no?, y te manipulaban con dinero, esa era la razón por la que tú actuabas como actuabas. Si tu compañía, ¿verdad?, te paga lo suficiente o te explota, ¿verdad?, tú vas a ser más o menos feliz y vas a actuar de una manera o de otra, ¿no? Si el gobierno te da todo para que estés bien o no te da nada, ¿no? Él decía que esa es la manera en que la gente se comporta. Y piensen en cómo los escritos de Marx han cambiado el mundo. La gente que creyó en esas cosas y siguió tras de ellas transformaron la faz de la tierra. De hecho, miren, piensen en lo que acaba de pasar en nuestro país hace 2 semanas. Acabamos de elegir a un nuevo presidente. Yo sé que mucha gente que votó por Andrés Manuel López Obrador lo hizo porque a lo mejor estaba cansado de la corrupción en nuestro país y él promete un cambio y dijeron, pues a ver si por lo menos con este funciona. Pero ¿saben cuál es una razón por la que mucha gente votó por él? Por lo que dice Carlos Marx. Porque él está prometiendo que le va a dar cosas a la gente y la gente piensa, el gobierno me tiene que dar eso, ¿no? Y por eso voy a votar por él, porque él me va a dar lo que yo necesito. O sea, es gente que piensa que si igualáramos la economía de toda la gente, todos seríamos felices. Esos son los pensamientos de Carlos Marx, que han transformado al mundo. Piensen en los escritos de Sigmund Freud. Fíjense, toda la época de la psicología clásica está basada en los escritos de Freud, que decía que el comportamiento del ser humano está dictado por instintos reprimidos. Él específicamente hablaba de instintos sexuales reprimidos. Entonces decía, si a ti no te dejan darle rienda suelta a tus instintos, entonces vas a comportarte de una manera. Si te dejan, vas a comportarte de otra. Bueno, les podría decir montones de estas cosas, ¿no? O sea, pueden ver los pensamientos que han moldeado a sociedades. Piensen, por ejemplo, ¿cuál es el sueño americano? El sueño americano es, con poquito dinero tú deberías de poder vivir muy bien, tener una casa grande, tener un coche nuevo, cada 2 años cambiarlo, ¿no? O sea, es el materialismo llevado a un extremo, ¿no? ¿Qué destrozó el Imperio Romano? El pensar que la gente de más poder económico y de más poder real sobre la gente debería de poder disfrutar de cualquier placer, a cualquier exceso, ¿no? El hedonismo, y como esas son perspectivas que la gente trata de transmitir, y cuando la gente las sigue hace tiraderos de su vida, ¿okay? Bueno, nosotros también tenemos una convicción acerca de la verdad, y esto nos lleva al segundo fundamento que debemos tener en común. El número 2 en su programa dice: la Biblia es la expresión escrita de la verdad. Nosotros estamos convencidos de que la Biblia es la expresión escrita de la verdad. Es decir, fíjense, nosotros creemos que existe un Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad?, que creó todo lo que existe, rige el universo e inspiró a un grupo de personas para escribir la expresión escrita de la verdad, que es la Biblia. ¿Ok? Fíjense, este no es un mensaje para tratar de comprobar si la Biblia es la verdad o no es la verdad. Te estoy compartiendo nuestras creencias comunes, ¿ok? Nosotros estamos convencidos que la Biblia es la expresión escrita de la verdad. Si tú eres cristiano, es posible que escuches esto y digas, pues esa es una obviedad, ¿no? O sea, la Biblia es la verdad. Pero ¿se dan cuenta cuánta gente en la sociedad no entiende lo que eso significa? O sea, no entienden que la Biblia es la fuente de la sabiduría, de la verdad que debería dirigir nuestras vidas. Miren, yo tengo varios amigos, algunos de ellos personas muy inteligentes, muy capaces, que algunos incluso creen en Dios, pero no conocen la Biblia. Y cuando tenemos discusiones acerca de ciertos conceptos, me da mucha risa porque cada vez que me preguntan lo que yo opino, les digo, bueno, la Biblia dice, siempre califico lo que digo, bueno, la Biblia dice, y eso les frustra. ¿No? Me dicen, ya deja de decirnos lo que dice la Biblia, ¿tú qué opinas? Como si lo que yo opinara tuviera algo que ver con nada en el mundo. ¿Qué importa lo que yo opino, lo que tú opinas? ¿Qué no es lo importante, lo que es la verdad? Esto es como una opinión médica. Miren, mi esposa Karina tiene una condición que se conoce como celíaco, o sea, no puede comer gluten.
¿Okay? Le hace un daño espantoso comer gluten. Cuando esa condición se le disparó hace como 4 años, no sabíamos qué era, ¿no? Entonces comía ella normalmente y como era gluten, su cuerpo atacaba al gluten y le hacía un daño espantoso. Empezamos a ver médicos por todos lados, le hicieron montones de pruebas. Al final, fíjense, un gastroenterólogo que estaba dirigiendo el estudio nos dijo: ya sabemos todo lo que no tiene, ¿no? Le hicieron montones de pruebas y nada salía positivo, ¿no? No tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, pero sigue mal. Y entonces no le daban, ella cada vez se sentía peor. Y un día, por sugerencia de nuestra hija la mayor le dijo: ¿por qué no dejas de comer gluten a ver si eso te ayuda? Y pues ella pensó: esto es una dieta de moda, ¿no? Que me va a ayudar a dejar de comer gluten. Pero llegó a sentirse tan mal que dijo: bueno, lo voy a intentar. Y dejó de comer gluten. Y cada vez empezó a sentir mejor y mejor y mejor y mejor. Y ahora sabemos instantáneamente cuando algo come tiene gluten, porque en el momento que lo come, inmediatamente se empieza a sentir mal. Cuando me encontré al gastroenterólogo después, que nunca le dio a lo que tenía, le dije: fíjese que ya nos enteramos qué es. No puede comer gluten. Me dijo: no, yo opino que eso no es. ¿Importa su opinión? O sea, ¿qué importa? ¿Que lo diga porque es doctor o que lo diga porque sabe cuál es la verdad? Bueno, la Biblia es la revelación de la verdad. Y miren, yo me imagino que de todas maneras muchos de ustedes están pensando: pues sí, pero esto no es una noticia de último minuto, cuéntanos algo que no sabemos. Les voy a decir cuál es el problema con esto. ¿Saben qué pasa en la vida de montones de personas que saben que la Biblia es la verdad y conocen la Biblia? El problema es que la Biblia no es su autoridad. Sabemos intelectualmente, nos lo han dicho 20 veces, pero no dicta comportamiento, no transforma la manera en que vivimos. Entonces es importantísimo que te des cuenta, fíjate, que si no pasa de tu mente a tu corazón y empiezas a vivir con la verdad, no estás viviendo la verdad. Y te das cuenta que lo que tú consideres la verdad, ese es tu Dios. Eso es lo que guía tu comportamiento, lo que te ayuda a tomar decisiones. Lo que tú consideres más importante, eso toma decisiones por ti. Es tu Dios. Y a lo mejor estás pensando: bueno, yo ni siquiera creo en Dios, ¿no? Estoy oyendo esto, pero todos tenemos un Dios, ¿eh? Todos adoramos algo. Todos utilizamos algo para tomar decisiones. Dice, el ser humano fue diseñado para adorar. Lo traes escrito en el corazón. Necesitas adorar. Por eso la gente anda buscando qué adorar. Por eso hoy en la mañana había gente en un estadio en Rusia pintarrajeada de colores, gritando como locos, adorando algo que les encanta, que es el deporte. Dice, por eso hubo gente que vendió su coche para poder irse al mundial. ¿Por qué? Porque lo consideran una prioridad. Entonces, ¿cuál es tu Dios? Fíjate, no tiene que ser algo tan vano como el fútbol. A lo mejor tu Dios es la seguridad de tu familia, la prosperidad de tu familia, la comodidad de tu familia, ¿no? Pueden ser cosas que a simple vista a lo mejor se ven como correctas, pero son factores que determinan tu comportamiento. Entonces es imperativo que verdaderamente no conozcas, vivas de acuerdo a la verdad. Bien, esto nos va a llevar a otro de los fundamentos que tenemos en común, pero quiero que lo vean, porque lo vamos a ver clarito ahorita en la Biblia. Miren, este lo vamos a encontrar en Juan 18. Los voy a poner en contexto de lo que está pasando en Juan 18. Si recuerdan, cuando estudiamos las oraciones de Jesucristo, todo lo que pasa entre los capítulos Juan 13 y Juan 17 sucede dentro del contexto de la última cena. Son las últimas enseñanzas de Jesús, cosas que pasan con él y sus discípulos. El capítulo 17 es una oración. En el capítulo 18 Jesucristo es arrestado, es juzgado ilegalmente, ¿verdad? Se lo llevan preso, lo empiezan a golpear los guardias, ¿verdad? Y se lo entregan a Pilato para que lo interrogue. Entonces Pilato, una de las preguntas que le hace es: ¿eres tú el rey de los judíos? Y tienen ahí una interacción medio fuerte porque Jesucristo no contesta claramente, ¿verdad? Que está frustrando a Pilato, pero entonces por fin le contesta a partir del versículo 36. Vamos a leer lo que le dice. Dice, Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Bien, esta siguiente línea es importantísima. Dice, para esto yo he nacido
y para esto he venido al mundo. Vamos a detenernos ahí un momentito. Dice, esa línea que acaba de decir Jesucristo ahí es importantísima por dos razones. Para empezar, mucha gente se pone a debatir la razón por la que Jesucristo vino al mundo. Aquí Jesucristo está a punto de decirlo, o sea, lo vamos a escuchar de su propia boca. ¿A qué vino? ¿Ok? Pero esa frase donde dice, para esto he venido al mundo, miren, eso es algo que nada más Él puede decir. Nadie más en el curso de la historia, en el pasado, en el presente o en el futuro va a poder decir esa frase nunca. Porque lo que está diciendo Jesucristo es, yo estaba fuera del mundo, estaba fuera de la historia y decidí venir. Para eso vine, dice, para eso decidí entrar al mundo. Tú y yo no decidimos nada, ¿verdad? Tú naciste. No decidiste cuándo, no decidiste cómo, ¿verdad? En dónde. Tú simplemente apareciste aquí, no sabes ni por qué. Jesucristo dijo, no, yo decidí venir. Yo vine al mundo y te voy a decir a qué vine. Y nos lo dice, vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces Jesucristo, ¿a qué vino? El número 3 dice, Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Miren, eso es algo que es importantísimo. Jesucristo en esa frase no está hablando de cualquier verdad, no está hablando de algunas verdades religiosas o morales, está hablando de la verdad. Es decir, lo que está diciendo es, vine a dar testimonio de cómo funciona todo, de qué se trata todo lo que hacemos aquí en este mundo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué deberías de perseguir? ¿Cómo deberías de vivir tu vida? Yo vine a dar testimonio de esa verdad, ¿no? Y la pregunta que le surge a mucha gente, porque esa declaración es muy controversial, a lo mejor no te lo parece porque estás muy acostumbrado a pensar en Jesucristo como Dios, pero la gente que no lo ve de esa manera dice, bueno, ¿y este quién es para dar testimonio de la verdad? ¿No? ¿Cómo puede un individuo que los mismos discípulos de Cristo, cuando les dicen en dónde nació, dicen, de ahí? ¿Se acuerdan cuando Felipe va y le dice a Nataniel, le dice, ya encontramos al Señor es de Nazaret? Dice, de ese pueblo rascuache y bicicletero, ¿qué cosas buenas salen de ahí? ¿No? Entonces, ¿cómo es posible que este individuo que nació en un lugar perdido, no es como dijeran, Jesucristo, ya encontramos al maestro, es de Tizimín, ¿no? Entonces, ¿cómo que de Tizimín, no? O sea, es un lugar que nadie conoce, ¿no? ¿Cómo sabemos que puede dar testimonio de la verdad? Es la pregunta que está en su programa. Dice, ¿por qué puede dar testimonio de la verdad Jesucristo? Miren, si ya establecimos que la Biblia es la revelación de la verdad, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Cristo. O sea, cuáles son sus credenciales para poder dar testimonio de la verdad. Colosenses 1:16 es un pasaje que parece que Pablo lo escribió en respuesta a esa pregunta. O sea, dice, ¿por qué puede dar testimonio de la verdad? Dice Colosenses 1:16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿por qué puede dar testimonio de la verdad? Porque todo fue creado por Él. Todo fue creado para Él. La única persona o la mejor persona que te puede decir para qué sirve algo o cómo funciona es el que lo creó. ¿Están de acuerdo? Miren, hace algunos años estaba sentado en el lobby de un hotel en España con un grupo de directivos de una cadena hotelera muy grande. Y estaba con nosotros el consejero delegado, la persona más importante después del dueño en la empresa, y había varios directores corporativos a nivel mundial sentados con él. Y este hombre, la verdad, era un poquito medio arrogante, ¿no? Le encantaba demostrar sus conocimientos múltiples de todas las áreas, de todo lo que existía, ¿no? Y el dueño de la cadena se acababa de comprar un nuevo avión, que era un avión tan grande que prácticamente ya era un jet comercial, ¿no? Y este señor empieza a explicarle a todos los más directivos cómo funcionaba el motor de ese avión, que era una cosa muy especial, muy particular. Y entonces empieza a explicarle, y yo vi cómo a uno hasta le cambió la cara cuando empezó a explicarlo, ¿no? Hasta sacó un cigarrito, lo prendió, se hizo para atrás, así como diciendo, a ver, cuéntanos, ¿no? ¿Qué nos vas a decir? Y el otro le explicó a todos, ¿no? Y ya que terminó de dar toda su explicación, este individuo le dice, pues fíjate que así como lo acabas de describir, no funciona. Y eso que dijiste que era para esto, no es para eso. Y le empezó a explicar, le dice, ¿cómo me dices eso? Si yo acabo de leer el manual. Dice, sí, pero yo era parte del equipo que diseñó ese motor. Dice, y te puedo decir que así no funciona. Como a los 2 meses lo despidió, ¿no? Porque lo puso en evidencia ahí enfrente de todo el mundo, ¿no? Pero el punto es ¿no? O sea, ¿quién puede dar testimonio de cómo funciona algo? El que lo diseñó, el que lo creó. Y la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él
y para Él. Y por eso puede dar testimonio de la verdad. Ahora la pregunta es, ¿cómo dio testimonio de la verdad? Y miren, esto tiene dos puntos, uno el que nos atañe muchísimo. El primero dice, dio testimonio de la verdad con su vida. O sea, cuando tú observas la vida de Jesucristo, o sea, el testimonio de su vida te hace ver que Jesucristo es quien dijo ser. Lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vean sobre qué cosas tenía poder Jesucristo. Él tenía poder sobre la naturaleza, ¿no? Le decía tormentas que se detuvieran y se detenían, le decía árboles que se secaran y se secaban. Tenía poder sobre la salud del cuerpo humano, sobre la vida de la gente. Bueno, tenía la capacidad de saber lo que estabas pensando, ¿no? ¿Cuántas veces ven a Jesucristo que está en una habitación, de repente le dice a tal, tú no estés pensando esas cosas? ¿Por qué piensas eso? ¿Se imaginan estar en un cuarto con Jesucristo? ¿Qué estarías haciendo todo el tiempo? La tabla del 2, no 2 por 2, 4, ¿no? O sea, cero pensamientos raros. Marco, estate quieto, ya, ¿no? O sea, te pondría de nervios, ¿no? O sea, el testimonio que vemos en la Biblia de Jesucristo es impresionante. Pero ¿saben qué cosas son impactantes? Miren, ¿qué pasaría si estuviera uno de nuestros jóvenes de secundaria o preparatoria buscando un mentor o una mentora y te asignáramos a ti, a esa persona, y le dijéramos, mira, vas a estar con él todo este año? Te vas a ir a vivir a su casa, vas a estar con él desde que amanezca hasta que anochezca, te vas a su trabajo o a hacer sus actividades, todo el día, todos los días, esta persona te va a mentorear. ¿Sería que al final de ese año ese muchacho o muchacha daría un testimonio y decir, no hombre, es el mejor mentor que me hubieran podido dar? O a lo mejor diría a la semana, ¿me pueden cambiar a este individuo? ¿No? O sea, ¿cómo sería nuestro testimonio? Piensen en los discípulos de Jesucristo, gente que estuvo con él 3 años, todo el día, todos los días, y vean el testimonio que daban. Primera de Pedro 2:22, Pedro dice, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. ¿Se podría decir lo mismo de cualquier otra persona en el mundo? El testimonio de Jesucristo es impactante. Y miren, no nada más vemos el testimonio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es acerca de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Estamos viendo el plan de redención de Dios a través de Jesucristo en toda la Biblia. Mira, estoy de verdad pensando hacer una serie más adelante en donde encontremos a Jesucristo en cada libro de la Biblia para que vean cómo está en toda la Biblia. Nos va a tomar 66 semanas, pero un día lo vamos a hacer, nada más no va a ser la semana que entra, ¿ok? No, pero bueno, la vida perfecta de Jesucristo da testimonio de la verdad. La segunda forma en que da testimonio de la verdad es en donde las cosas se ponen medio peliagudas para nosotros, porque la letra B dice, da testimonio con la vida de sus seguidores. O sea, Jesucristo da testimonio de la verdad. Podemos saber si su testimonio es veraz cuando vemos los resultados en la vida de la gente que lo sigue. Le dice Jesucristo, ¿se acuerdan que él le contestó a Pilato? Le dijo, todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué nos dice la Biblia de lo que le pasa a una persona que consistentemente está escuchando la voz de Jesús? Es transformada. Su vida es enderezada, es transformada totalmente. Fíjense, un versículo que hemos estudiado muchas veces, 2 de Corintios 3:18, que no está en su programa, si quieren apúntenlo, pero ya no los deberíamos saber de memoria. Fíjense, ese versículo dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto, o sea, cuando nosotros de repente nos quitan el velo y podemos ver a Dios, dice, somos un reflejo, la gloria de Dios se refleja en nosotros como un espejo y luego somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, lo que está diciendo ese pasaje es, nosotros cuando somos expuestos a la gloria de Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad? Esa gloria de Él nos da a nosotros y se refleja, la gente la ve. Se dan cuenta de que eres una persona diferente y te vas transformando poco a poco. Vamos creciendo, vamos madurando. Miren, esas son las cosas maravillosas que escuchas cuando oyes testimonios de gente que dice, no, yo estaba en un lugar muy oscuro. De repente Dios me abrió los ojos y empecé a ver las cosas diferente y empecé a hacer cambios en mi corazón. Cuando me di cuenta estaba triunfando sobre cosas que antes me esclavizaban, que antes era pura derrota. Nosotros deberíamos estar madurando. Hay gente que va madurando, algunos maduran rápido, la verdad es que la mayor parte maduramos muy despacio.
Lo más difícil creo que para nosotros es que la madurez en nosotros mismos apenas si se nota. O sea, no la ves suceder. Es como ver crecer a tus hijos. Si los ves todos los días, pues no te das cuenta cuando crecen. No, los dejas de ver 10 años y cuando los ves dices, ¿cómo se esponjó? ¿Que le echaron royal o qué? No sé, de repente ya está grandote, ¿no? Pero vamos madurando. Y entonces, fíjense, cuando esto sucede, nuestra vida es un testimonio de la veracidad de lo que Jesucristo dijo. Y por eso Jesús decía frases como Juan 8, 31 y 32. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, es decir, si están escuchando mi palabra constantemente y son fieles a ellas, serán realmente mis discípulos. ¿Saben lo que era un discípulo? Un discípulo era una persona que se pasaba tanto tiempo cerca de un maestro que se le empezaba a contagiar. Empezaba a parecerse cada vez más al maestro. Dice, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Y esto, fíjense, nos lleva a la inevitable conclusión, que es el cuarto fundamento que necesitamos tener en común. Jesús es la verdad. Y esto, si se dan cuenta de lo que esto significa, el fundamento anterior dice, Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Y aquí nos dice que Jesús es la verdad. En otras palabras, ¿de qué vino a dar testimonio Jesús? De Él. La razón por la que vino Jesucristo es para que nos diéramos cuenta que Él es la verdad, ¿no? Que Él es la persona que dijo que era ser. Y de hecho es una de las pocas cosas, muchas cosas que Jesucristo cuando contesta preguntas las contesta de una manera medio velada, pero esto nos lo dijo de forma transparentemente clara. En Juan 14, 6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Él es la única forma de llegar al Padre, Él es el camino y Él es la verdad. Pero les voy a decir qué es lo que me preocupa. Miren, lo preocupante de esta situación en cuanto al hecho de que necesitamos ser testimonio de la verdad es algo que vemos muy clarito incluso en Pilato, que está interrogando a Jesucristo. Jesucristo le acaba de decir a Pilato, yo vine a dar testimonio de la verdad. Todos los que son de la verdad escuchan mi palabra. Y fíjense lo que le contesta Pilato en el versículo 38. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar ahí? Pilato está parado junto a Jesucristo, la verdad personificada. Y le hace la pregunta, ¿qué es la verdad? O quién sabe con qué tono se lo dijo. A lo mejor le dijo, ¿qué es la verdad? Y se sale. ¿Pueden entender el cinismo en el corazón de Pilato? Imagínate lo que Pilato ha hecho y ha visto en su vida para ser el encargado del ejército en esa área del Imperio Romano. O sea, para llegar a ser el jefe del ejército en un área, ha de haber hecho una cantidad de barbaridades, ha de haber visto una cantidad de cosas en su vida que es comprensible que tenga un corazón totalmente endurecido. Pero le pregunta a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Y no se espera que le responda. Se sale. Se pierde la oportunidad de encontrar la verdad que todos los seres humanos necesitamos en nuestra vida y no lo ve estando parado junto de Él. Eso es lo que me preocupa. Dice, me pregunto, ¿cuánta gente va a llegar a nuestra iglesia cuando empecemos a hacer campaña? Y nosotros vamos a tratar de enseñarle la verdad, de hablarle de la verdad. ¿Y cuántas de esas personas se lo van a perder? No lo van a poder ver. Y bien, hay dos razones por las que una persona se puede perder de la verdad. La Biblia nos dice que hay dos. Una es por Jesucristo mismo. La Biblia dice que Jesucristo va a ser una piedra de tropiezo para muchos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros les vamos a hablar de la verdad y cuando ellos se den cuenta lo que significa seguir a la verdad, van a decir no, gracias. Cuando les digas, sí, se trata de entregarle tu vida a Cristo, dejar de perseguir lo que has perseguido toda tu vida, dejar de preocuparte por placeres, por poder, vivir tu vida para su gloria, servir con todo lo que tienes para gloria de Dios. Mucha gente va a decir, gracias, pero no, como el joven rico, al que Jesucristo en persona lo invitó a seguirlo y dijo, no, gracias. Si eso es lo que sucede con una persona que llega aquí, no hay mucho que tú y yo podamos hacer fuera de estar orando por esa persona consistentemente, porque el único que puede tocar el corazón de alguien así es el Espíritu Santo. Y tenemos que estar orando por ellos. Eso no cae dentro de nuestra área de responsabilidad más que en la oración, pero te voy a decir cuál es el otro obstáculo que pueden encontrar.
a nosotros. Que venga una persona y que nuestra vida, en lugar de ser testimonio de la verdad, sea una piedra de tropiezo. O sea, nosotros, ¿cuáles son los 2 mandamientos más importantes que nos enseñó Jesucristo en persona? Amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la gente empiece a llegar, nosotros tenemos que prácticamente hacernos a un lado para poder llevarlos a Cristo. Pero si nosotros, nuestra personalidad, la manera en que tratamos a la gente, la manera en que vivimos la vida, se interpone entre Cristo y ellos, entonces la piedra de tropiezo vamos a ser nosotros. ¿Se dan cuenta de la importancia del crecimiento espiritual en cada uno de nosotros? En que tengamos estos fundamentos claros, que digamos, Él es la verdad, lo más importante es Él, no yo. La gente va a llegar y van a venir disfuncionales, es normal. Los voy a amar como lleguen, los voy a recibir como lleguen, los voy a ayudar a encontrar la verdad de la manera en que yo pueda, o me va a ganar el ego y entonces voy a ser un obstáculo para la verdad. Para nosotros que somos miembros de comunidad de fe, que a lo mejor llevamos ya años caminando este caminar, lo que tenemos que hacer es consistentemente ser expuestos a la palabra de Dios y permitir al Espíritu inundarnos y en todo momento estarle pidiendo: Señor, transfórmame, ayúdame a ver como tú ves, ayúdame a ver a la gente con el dolor que tiene para que yo pueda realmente ser un conducto hacia ti. Y sé que existe la posibilidad de que estés en esta sala y estés batallando incluso con el concepto de la verdad, ¿no? Que digas: yo no estoy seguro que Él sea la verdad o de que haya una verdad. Miren, entiendo el cinismo, entiendo que vivimos en una época muy complicada en donde es muy difícil discernir las cosas porque nos bombardean con un montón de mentiras, ¿no? Pero tienes que ser, para empezar, honesto contigo mismo. Ser consciente de que no puede haber más de una verdad. Es imposible. O sea, piénsalo lógicamente. No es posible que el universo haya sido creado de más de una forma. Solo hay una forma en que fue creado. No pudo haber sido creado por más de un ser. O sea, no hay más de una verdad. La Biblia nos dice que esa verdad está a tu alcance, que Dios puede abrirte los ojos para que veas cuál es la verdad. Y lo más maravilloso es que la Biblia nos dice que esa verdad produce libertad. Todos nosotros luchamos con esclavitud a montones de cosas. Este mundo es un imán que nos distrae, nos atrae, ¿verdad? Nos aleja. Pero la Biblia dice que esa verdad libera. Y entonces te libera para vivir para la gloria de Dios, para disfrutar en plenitud persiguiendo la verdad, que es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor, sé que hay cosas que no importa cuántos mensajes sean predicados en esta iglesia, el único que tiene la capacidad de tocar corazones y transformarlos eres tú. Quiero pedirte, Señor, por todas las personas que escuchen estas palabras, que las están escuchando en este momento y que están batallando con el concepto de la verdad, el concepto más básico que los va a llevar a encontrarte a ti. Toca sus corazones, Señor, a través de tu Espíritu. Te pido, Señor, que los dejes ver, que los llames a acercarse a ti para que tengan la curiosidad y empiecen a estudiar la palabra y empiecen a sentir esa transformación que muchos hemos sentido y tengamos cada vez más ganas de conocerte mejor y de vivir para tu gloria. Padre, abre sus ojos. Ayúdanos, Señor, a todos los que ya hemos entregado nuestro corazón a ti, a ser honestos con nosotros mismos y tratar de identificar cuál es nuestro Dios realmente. Sé, Señor, que muchos expresamos que tú eres nuestro Dios, pero como hemos estudiado más de una vez, muchas veces sin darnos cuenta, simplemente le hemos puesto el nombre de Jesucristo a las cosas que queremos de este mundo. Y en lugar de perseguirte a ti, te usamos como un medio para llegar a ellas. No nos dejes vivir engañados, Señor. Abre nuestros ojos, confróntanos a través del estudio de tu palabra, a través de la congregación con otros creyentes, que nuestros ojos se abran y podamos vivir la vida de forma que te glorifique, Padre.
Libéranos de esas cosas, Señor. Rompe esas cadenas y ayúdanos a vivir para ti. Queremos ser libres, Señor, para poder glorificarte con la manera en que vivimos la vida. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por cada una de estas personas que están aquí dispuestos a abrir su corazón a ti, Señor. Y te pido que hagas ese milagro de transformación que todos necesitamos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.